Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Yo soy Mike Lennon. Estamos inaugurando una nueva sección que, como ya muchos habrán visto desde hace algunas semanas, estamos compartiendo este post para que nos mandaran sus historias de amor. Esta sección es historias de amor para gente sad. Una disculpa por los perros que, pues como ya saben, siempre nos están aquí obstruyendo el audio, nos están interfiriendo, pero bueno. En esta ocasión, para este podcast o para esta sección, nos acompaña nuestra experta en fracasos amorosos. Oye. Se encuentra de nuevo con nosotros Vanessa. ¿Cómo estás, Gracias. Nerviosa de inaugurar esta sección, de contar las historias de los otros, de las otras. Pero muy, muy contenta porque sé que vamos a hacer cosas buenas, cosas chidas. Vamos a hablar en especial de 3 historias por cuestiones de tiempo, porque la neta el material que nos mandaron es bueno, es largo. Está bueno. Uh-huh. Es chismecito bueno. A huevo chismecito. A huevo chismecito. Primero que nada quisiéramos como que resaltar una situación que notamos en este proceso de obtener las historias. Mucha gente conocida mía, conocida de Vanessa, de amigos que compartieron esta publicación, hacían comentarios o mencionaban, güey, tengo un chingo de historias que contar, yo te voy a mandar la mía. Ah, ya a mí me pasó un buen de cosas. Ah, si yo te contara, güey, no mames, si te contara lo que me hicieron. Mucha gente, la mayoría, mencionaban esto. Tenían una historia o historias que les habían pasado, pero que les dolían. Exacto. Que fueron dolorosas para ellos. Y esta misma situación, quiero pensar yo, no sé, ahorita tú nos dirás, tú eres la experta, tú eres la psicóloga. Siento que esto influyó mucho el que todavía duele para que estas personas que decían que sí iban a mandar su historia, al final les diera, por así decirlo, miedo. Sí, yo también, desde que yo... no te agradecí hace ratito la idea de... vamos a contar historias de amor, ¿no? Yo te platicaba como el nombre de... Se escuchan historias de amor gratis, pero de repente así como modificarle el nombre de acuerdo a tu contenido y así, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por permitirte. A ti por la idea. Sí. Desde que yo creo que iba en la universidad, cuando vi en el centro de estos señores que se sientan y tienen ahí sus carteles, ¿no? Como estos de se regalan abrazos o cosas así, ¿no? Y sí vi uno que decía se escucha no sé qué, pero no historias de amor. Ya después busqué y en internet encontré un señor que tenía ahí y lo que te mandé, ¿no? Se escuchan historias de amor. Entonces dije, güey, qué interesante escuchar a las personas. A mí, por mi profesión, por lo que quieras, por el chip, me gusta mucho escuchar a las personas. Pero de repente, de un tiempo para acá, me empecé a dar cuenta que hablar de amor no es cualquier cosa. O sea, está a lo mejor hasta cierto punto romantizado, hasta ya como choteado, como decíamos antes, no sé, hablar de amor, porque muchas de esas terminan siendo de desamor. De hecho, eso es algo que te iba a comentar. O sea, si algo noté en las historias que nos mandaron y en la gente que mencionaba esto, es que estas historias que duelen son porque realmente era un amor que ellos pensaban bonito, una historia de amor bonita. Ajá. Sí, y se me hace bien curioso, ¿no? Porque desde ese entonces, y ahora que lo platiqué contigo y que ya empezamos como a darle forma al proyecto, yo le decía a mis amigos, compañeros de trabajo, conocidos, lo que quieras, güey, vamos a inaugurar una nueva sección, ¿no? Se trata de esto, ¿qué onda? ¿Nos mandas tu historia? No, pues que sí, ¿no? A lo mejor contigo era lo mismo, no sé si lo platicaste así presencialmente. Sí. No, pues que sí, tuve un conocido que me dijo, güey, no me dijo güey, ¿no? Yo hasta tengo una canción, ¿no? Que surgió de esa historia de amor, te la paso. Y así, pues ya, ¿no? Hasta con esa historia la tenemos. Pasamos un poquito de la canción y nada, y así como de... ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido algo que yo dije, que yo empecé a decirles a todos que me mandaran su historia? O sea, como primero esta idea de, ¿y si no lo estoy manejando bien? Pasó. Le seguí diciendo a otro grupo de amigos, de conocidos, y sí, no manches, yo tengo harto contenido, no, pues ¿cuál quieres, no? Elige. Y yo esta todos se la saben. Ándale, esta es una que ya todos se saben. Y así, pues la que tú quieras, ¿no? La que tú consideres, y siempre les recalcaba, va a ser anónimo, si tú quieres, si no, pues lo decimos, y así, como esta parte de la confidencialidad y que se sintieran así como a gusto, como en confianza, ¿no? Pero ya pasaba el tiempo y así como de, oye, ¿qué onda? ¿Me vas a dar tu historia o así?
no, pues que la neta no, yo así de, pero ¿por qué no? Otra vez, ¿no? Así como de, chin, ¿qué tal si no volví a manejar las cosas bien, ¿no? ¿Qué tal si dije algo que no? No, pues es que la neta es que todavía duele y yo así como de, ah, claro, pues es eso, ¿no? Y así, yéndome casi persona con persona de los que me decían, yo tengo harto material y hasta con este cierto sentido de cómico, no de burla, como cómico, de, pues de cuál quieres, ¿no? Aquí hay harto material, ¿sí? Todos o la mayoría duelen. Hubo una persona, yo te dije quién era, no voy a decir aquí quién era. Aquí vamos a decirlo. No, porque sí conocen a esta persona. Ok. No, okay. No, una persona que me dijo, Vane, es que te das cuenta de lo que están haciendo y yo así como de, ¿cómo? Que a lo mejor yo no estoy mirando algo que pudiese que estemos haciendo mal y por eso la gente no nos lo envía. Me dijo, no, es que a lo mejor a las personas lejos de que les duela o no les duela, no les mandan su historia porque a lo mejor ustedes van a tratar la historia, el relato para de una burlarse. manera cómica o algo Como así. burla. Y entonces era algo en lo que tú y yo coincidíamos, es que una vez que tú entregas tu historia a nosotros, pues ya saben que se puede prestar, no a muchas cosas, porque no pensamos herir más a la gente, pero si en una historia nos encontramos algo gracioso, pues por supuesto que vamos a hacer chiste cagado. con ello, ¿no? O sea, vamos a platicar acá de manera cagada, si quieres, de eso, ¿no? Pero la intención aquí no es hacer menos, hacer burla, hacer menos, hacer sentir mal a alguien. No, ni criticar la situación. No, al contrario, creo que yo admiro a las 3 personas que nos dieron su historia y de alguna manera les agradezco muchísimo porque... Las 3 primeras que vamos a hablar. Las 3 primeras. Esta sección esperemos continúe. Se va juntando, ojalá. Porque no cualquiera habla de su historia. O sea, no nada más de una historia de amor. No cualquiera te cuenta algo que para ti o para ella, para él, para ellos, para ellas, es significativo. Y nos dimos cuenta durante estos meses que estuvimos armando el proyecto, que estuvimos pidiendo las historias de amor, no cualquiera te lo confía, no cualquiera te lo manda. Entonces, pues de alguna manera agradecerles porque tenemos contenido bueno, ¿no? Iniciamos con buen contenido. Hay buen material. Entonces, pues yo creo que sí, de primera instancia... Agradecerle primero a las personas que nos mandaron su historia. Mucho, gracias. Muchísimo. Por ser esas... Hay variedad, valientes. ¿no? Yo creo que tenemos variedad. La última es la que tenemos carnita. Esa, bueno, voy a comentarla aquí de una vez. La última que vamos a hablar, nos mandaron la historia por audios. Lamentablemente no podemos poner todos los audios por anonimato y porque duran más de hora y media. Nos mandó casi hora y media de su historia. Así que voy a hacer yo un resumen de lo que ella me contó, de que esta persona me contó. Pero igual haciendo un paréntesis, comentando un poco, complementando el proceso que tuvimos para elaborar este proyecto. Yo no solamente en este proyecto, sino anteriormente en el podcast me había dado cuenta de que muchas personas que vienen como que sacan situaciones que ellos han vivido y los ayudan a afrontar ciertas situaciones a futuro. Lo he visto en casos de algunas personas que han venido al podcast, que hablan de sus cosas que les duelen, situaciones personales que vivieron y se atrevieron a contarlo frente a las cámaras, arriesgándose a que la gente los escuche, los juzgue, pero que al final los hiera más. Pero creo que el hablar de eso, yo el podcast de hecho lo inicié por esa misma razón. Yo estaba pasando una situación muy eriza en el 2020 y quería hablar de muchas cosas que yo traía. Y escuché de nuevo volvemos a The Midnight Gospel. En este podcast hablaban de distintas situaciones, no solamente pues, emocionales, sino de otras cosas más tántricas. Pero hablar de eso yo notaba que servía. Cuando tú vas a una terapia lo que haces es hablar. Exacto. Y aquí en el podcast yo sentía que eso le servía a la gente que venía. Y dije, necesito algo con que la gente también que nos está oyendo pueda ser partícipe de ello, porque no mucha gente se atreve a hablar frente a las cámaras, pero necesitan sacar eso que les duela, y la mejor forma de hacerlo es contar eso que les duele de manera anónima, aunque sí se arriesgan a que yo me burle en algún momento. No lo voy a hacer. Ay, por eso no nos mandan las historias. No lo voy a hacer, por lo mismo de que yo entiendo. En algunas situaciones yo he contado igual mis historias, ya están aburridos de escucharlas. Ahora vamos a contar historias nuevas. No, sí, ya las nuestras ya, ¿no? Ya se las saben. Chisme nuevo. Así que como ya nosotros ya se las saben. Ya se las saben.
Vamos a empezar con esto, Vanessa. ¿Tú qué dices? Así es, sí, vamos a empezar. Y sabes, antes de todo esto, vi una frase que quisiera complementar. A todos nos estremece, a todos nos emociona hablar de amor, para bien o para mal, ¿no? No hay situaciones malas. Creo que siempre hablar de amor es hablar de ti mismo, de cómo están tus procesos, de las herramientas que tú tienes para relacionarte con las personas, de cómo ha sido tu historia de vida y de por qué te relacionas con personas con las que hasta ahora te relacionas. ¿No? Entonces, hay variedad. Hay personas que tienen relaciones muy sanas, hay personas que por circunstancias de cada quien no las tienen, pero no significa que nunca las vas a tener, ¿sabes? O sea, como, pues la vida para bien es cíclica, también es muy movida, es inestable, la vida es a veces extraña. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, exacto. Entonces, ¿sabes qué te va a salir? Pues hablar de amor nos conmociona, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, empecemos con la primera. Con el poema. Naucalpan de Juan. Nah. Sí puso, eso me gustó mucho de esta primera carta, que sí puso la fecha y todo el pedo, o sea, como una carta formal. En tiempo real. A quien corresponda. 26 de noviembre de 2021, a quien corresponda. Esta es una breve historia de cómo me enamoré a primera vista, o quizá no he conocido el amor y es simple atracción. Todo fue tan de repente que mi cerebro no ha caído en cuenta del impacto que causó cuando lo vi. Cada vez que lo miro, las palabras y las acciones se quedan cortas. Me sonrojo y no sé cómo actuar. Pensándolo bien, me horroriza sentir su mirada sobre mí y no saber si en él existe una pequeña posibilidad de que yo me parezca al amor que él quiere en su vida. La palabra amor se queda corta. Me siento tan confundida. No puedo ponerle un nombre real. Es algo inexplicable que solo está existiendo, a decir verdad, sobreviviendo. Mi intuición me dice que no lo deje pasar, puesto que si lo suelto, él no volverá. Ok, anónimo. Anónimo, claro. Solo tenemos la fecha. La fecha. Atentamente. Anónimo. Fulanita de tal. Ok. Primero que nada, antes de que tú comentes algo, me gustaría igual retomar una situación que tú me habías comentado hace ratito de la persona que te mandaba lo de su canción según, y compararlo mucho con esta carta que nos mandan primero, de que muchas veces el amor nos inspira a transmitir eso que sentimos de una manera artística. Uh-huh. Yo, de nuevo, ya no quiero contar cosas mías. En algún capítulo Tiburón me dijo, hasta le hiciste un cortometraje. Güey, no solamente fue uno. Las historias que contaba en mis cortos eran el cómo yo me sentía respecto a esa ruptura. Esta carta que nos están mandando es ese miedo a perder esa persona. Ahora me gustaría que tú nos interpretaras lo que ves en esta carta. Pues, para empezar, de la persona que la mandó, voy a intentar no meter tanto a esa persona aquí. Decir quién es. Decir quién es. Si nos ve, pues qué chido, ¿no? Perdóname si digo algo que no. No, no es cierto. Sí, habla mucho del miedo a que la otra persona no esté. No, el miedo a que si tú te das cuenta que yo te quiero, que yo, pues no sé si te amo, ¿no? Pero que yo te quiero de cierta manera, te pueda asustar. Tú cuéntame, ¿te ha pasado alguna vez algo así? Mostrarle a una persona que la quieres tanto y que se asuste y se termine yendo, porque creo que eso ha pasado. O sea, traduciendo un poco la carta que nos comparten, creo que eso refleja un poco de cómo estamos como sociedad. Estamos muy, no a la defensiva, sino como muy reservados emocionalmente, independiente a pandemia o no, tenemos este miedo a que nos hieran. Entonces, como bien aquí lo dijo, mi intuición me dice que no lo deje pasar, puesto que si lo suelto, él no volverá. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o nosotros mismos, nosotras mismas, nos soltamos? Mismes. Nos soltamos, pero tampoco tenemos nada seguro. Esta carta está linda porque me habla de inseguridades, me habla como el querer expresarle, pues no es un poema, ¿no? Pero parece un poema a la otra persona que sí te quiero, pero que me está dando miedo, que no me mires. No está en prosa, pero está en verso.
Me está dando miedo demostrarte que te quiero, porque tal vez tú no me miras de la misma manera en la que yo te estoy alcanzando a mirar a ti. Y Gerardo está llorando. No llores, Gera. También habla de... Bueno, esta persona y yo compartimos profesión, entonces cuando leía ahorita de... Todo fue tan de repente que mi cerebro no ha caído en cuenta del impacto que causó cuando lo vi. Yo creo que fue inevitable meter o escribir lo que en la formación nos enseña, ¿no? Químicamente valemos gorro. Es que mira, Vanessa, si vas a decir que compartes profesión, ya mejor di cómo se llama. No. Muchas personas comparten profesión conmigo. No todas ven este podcast. Muy bien. Me humillo. Pero, ¿sabes? Me Ok. llama mucho la atención ese miedo que tiene a perder a las personas. Pese a la profesión que tiene. Independiente, porque, ¿sabes? Creo que Estamos locos. mentalmente nadie está sano. E independiente a que podamos ser psicólogos, médicos, psiquiatras, neuropsicólogos, lo que tú quieras, nadie se exenta de cosas como estas, de enamorarse, de querer a alguien, y todos, independiente a que de que yo sea la mejor terapeuta y que yo te ayude a ti a superar una relación o cualquier tema emocional, eso no me va a exonerar de que yo en algún momento me sienta triste, me sienta perdida en cómo manejar una relación de amor. Siempre vamos a tener ahí como algún problemilla personal. Pero yo creo que aquí habla mucho de la inseguridad. La inseguridad de mostrarme tal como soy. Porque si me muestro como soy, probablemente la otra persona se espante y se vaya. Y al final, ¿qué voy a hacer yo con todo esto que siento por ti o por cualquier otra persona? Por eso no me muestro como es. De eso me habla la carta, para empezar. Muy bien. ¿Tú? Pues yo te digo, esta observación que hice sobre el miedo y sobre esta dependencia que a veces tenemos. Algo que, bueno, no sé si será de la misma forma o algo que yo sentí en las 3 cartas, quizá más adelante lo vamos a mencionar. Es que yo siento que a veces el amor implica un poco de dependencia por la otra persona. Ahorita lo vamos a comentar, la otra persona nos dice, es que esta situación no depende solamente de mí, es una situación de 2 personas. Y a veces el amor llega a volverse tan de las 2 personas que ambas se pierden en este amor. Uh-huh. Y aquí ese miedo a perderse, a mostrarse tal y como es, porque ella ya está de una forma con esta persona, es como de morra, ¿quién eres tú primero? Uh-huh. Si esa persona no te va a aceptar como eres. Yo lo he dicho muchas veces, que yo tengo un pedo de que yo siento que alejo a las personas con las que yo salgo por ser como soy. Y yo soy un poco voluble en algunas situaciones en cuanto a mi carácter, y siento que eso mismo aleja a las personas, a pesar de... Han comentado en capítulos anteriores que yo, según yo lo entrego todo, soy muy detallista, pero también tengo un carácter muy fuerte. El diablo. Muy explosivo. No de explosivo violento, pero sí de explosivo, ¿cómo decirlo? ¿Impulsivo? Algo así. Uh-huh. Se me salen las cosas a veces, Uh-huh. y las digo, y a veces no ¿Y mido ya? mis palabras. Uh-huh. Pero bueno, creo que esta persona, yo siento que debería primero, antes de pensar en perder a la otra persona, debería pensar mucho en no perderse a sí misma. Claro, porque cuántas veces modificamos nuestra conducta, nuestros gustos, a veces es como de, güey, a él le gusta el cine y a mí no, pero pues como quiero que esté aquí conmigo, dije el cine nada más porque sí, no por ti. No dijo quién. A mí no me gusta el cine, pero nada más porque te quiero aquí conmigo y no te quiero perder. Bueno, voy a empezar a meterme en este mundo del cine, cuando a lo mejor a ti ni siquiera te gusta, pero por estar bien, por esta cercanía, por intentar empatizar o hacer match con la otra persona, modificas tus gustos y ahí ya empiezas a perderte tal vez un poco, porque el hecho de relacionarse, no románticamente, o sea, una relación de pareja también implica que van a llegar a un acuerdo en el que si a ti te gusta el fútbol y a mí me gusta el teatro, pues bueno, vamos a equilibrar las cosas para que los dos no dejemos de hacer lo que nos gusta y también que cada quien siga, pero también en conjunto. Pero si vas a empezar a hacer cosas como de modificar tus gustos y dejando lo que a ti te gusta, desde ahí no se empieza a hablar de una persona
dependiente emocionalmente. Y entonces cuando el tiempo vaya transcurriendo y la relación vaya avanzando, se va a hacer más intensa, pero no es de este intenso bonito como de cámara, ¿no? Nos arriesgamos, es de este intenso de ya lo que conocemos como relaciones tóxicas. Por ahí empieza, ¿no? Una entre tantas cosas. Ok. Pues creo que esto nos sirve para dar apertura a la siguiente historia. Estamos hablando mucho de que la dependencia, de que también depende mucho de cómo la situación se lleve de una pareja, digamos, sana, que tienen contemplado no solamente los gustos propios, sino de la otra persona. Y que a veces, bueno, yo soy mucho de la idea de que no puedes estar con una persona que tenga los mismos gustos porque se vuelve tedioso y aburrido. Es bueno estar con alguien que... Dice Franco Escamilla que hay siempre para una relación sana, que sea equilibrada, debe haber un loco y un cuerdo. ¿No? Uh-huh. Y yo soy mucho de esta idea. Uh-huh. Porque dice que los que son así, que piensan igual y que son los que no cogen y que se odian en secreto. Uh-huh. Y siento que me estoy adelantando un poco, pero la siguiente historia va mucho por esa parte. ¿Ya? Vamos a darle. A ver. Voy a llorar. Es que es larga. Ay. ¿Toda? ¿Me avienta toda? Pues... ¿Cómo ves? No sé. Voy a intentar resumirla, ¿no? Lo que se pueda. ¿O cómo? ¿Sí la avienta toda? ¿Cómo ves? Yo digo que sí, porque o sea, ya estamos hablando de que esta pareja menciona muchas situaciones que afrontaron juntos. Yo digo que sí. Toda. Para poner como un contraste. O sea, la anterior fue como que muy a la interpretación por la forma en que está escrita. Exacto, porque no sabemos detalles. Como que tenemos un contraste aquí ya, donde la persona... Es bonita la situación, pero es realista. Uh-huh. Y la última es algo muy cabrón. Por eso contábamos que hay variedad. Hay variedad el día de hoy. Quisiera tener una manera más romántica de comenzar nuestra historia, pero la verdad es que empezó como menos lo esperaba. Contexto rápido. Yo tenía 1 año de decidir estar soltera, después de una relación que no funcionó y me lastimó. En esos meses salí, conocí parte de mi ciudad y sobre todo me di un tiempo, y quería más, para conocer lo que soy, darme cuenta de los errores que yo sé cometí. También descubrí mis prioridades, mis anhelos personales y sentimentales, y sí, también espirituales, pues mis deseos dejaron de tener fecha a mi voluntad. Pedía por mi sanación, para poder ofrecerle a la persona que Dios me presentara una relación más responsable. Eso, de paréntesis, fue una de las cosas por las que dije, uy, pero ahorita lo hablamos, ¿no? Ahorita no. Siendo honesta, no buscaba la compañía de alguien más en ese momento, pero siempre pasa. Ja, ja, ja. XD. Carita. Fue en la fiesta de un amigo donde me presentaron a este chico. De principio me dio igual, así como sé que a él también. Nos saludamos, hablamos unos minutos. Fue ahí donde supe que íbamos en la misma facultad. Él terminando de estudiar su carrera en física y yo a 2 de 4 de la carrera de biología. Volviendo al primer encuentro, ni él ni yo sentimos algún tipo de atracción, mucho menos de amistad, porque como repito, fue algo muy X. Pasó quizás un mes y no sé cómo. La verdad no recuerdo si yo le mandé solicitud en Facebook o si él fue. A la fecha lo debatimos, pero habrá que buscar en los mensajes de hace 4 años y 3 meses. Pero empezamos a platicar, ya saben, las de cajón, color favorito, película, música, etc. ¿Qué traes Amigos. puesto? ¿Qué traes puesto? ¿Qué ¿Ya traes te bañaste? puesto? A ver. ¿Tomas agua? ¿Qué perfume traes hoy? ¿Qué pan te gusta? ¿Qué pan te gusta? ¿Qué ñoño eres? Chale. Yo jamás he preguntado eso, pero en mis siguientes citas voy a preguntarle. Oye, ¿cuál es tu pan favorito? ¿Cuál es tu pan favorito? ¿La Porque conchita? tomas agua. Oye, sí, es que deberíamos incluir Coca. este tipo de o coca o agua mineral. Salud. Salud. Bueno, ahorita hablamos de eso. Amigos, no sé si hay manera más ñoña de enamorarte de alguien por sus conocimientos, pero así fue. En nuestras primeras citas todo el tema era ciencia y espiritualidad.
Más concretamente sobre la Biblia. Ay, Silencio. El tiempo se me iba volando cuando platicaba con él. Los regresos de la facultad a casa, en el metro, etc. Me encantaba, y a la fecha, compartir mis conocimientos, que él me escuchara atentamente y siempre tuviera algo que aportar a la idea. De verdad es muy ñoño, lo sé, pero así fueron nuestras citas. Después llegó el momento de decidir si queríamos dar ese pequeño pasito al noviazgo. Tuvimos esa plática incómoda. El pasado de los dos, pero sobre todo del futuro que cada uno tenía planeado. Afortunadamente también hablamos sobre nuestros grandes defectos y, por qué no, de nuestras grandes cualidades. Pasaron los días y nuestras citas fueron por la escuela, camino por CU, el camino hacia casa, etc. Y ahora sí, un día después del eclipse de agosto de 2017, ¿Ojazo? fuimos al Parque Hundido y ahí formalizamos nuestra relación. Es decir, me hizo esa pregunta. La pregunta. Énfasis en la pregunta. La pregunta, porque no es cualquier pregunta, es la pregunta. Es curioso, a mí siempre como que me ha valido un poquito de madre y es muy cagada la situación en la que yo pregunto. Pero bueno, eso lo comentaremos después. Claro. Para ser sinceros, nuestra relación comenzó con golpes bajos. Para el mes de diciembre, él se iría a Canadá de visita y a buscar escuela. Pues sus planes antes de conocernos ya estaban definidos y la verdad siento que aunque tenía miedo de que encontrara a alguien más, o ambos, decidiéramos comprometernos con la relación. Tranquilos, no me dio el anillo, pero juntos decidimos dar ese intento de confianza. Digamos que pasamos 4 meses conociéndonos antes de que partiera a Canadá y de ahí casi 2 meses separados. Nos costó trabajo poder coincidir para escribirnos, llamarnos, sin embargo tratábamos de hacerlo constantemente. Hicimos nuestro mayor esfuerzo. Llegó el día de su regreso y yo estaba tan ansiosa de volver a verlo. ¿Estaba ansiosa de veras? Pero ansiosa de veras, de que me contara todo. Este evento creo que nos hizo darnos cuenta de que sí estábamos dispuestos a continuar la aventura. A su regreso continuamos con las salidas y las pláticas y asimismo comenzamos a soltar más nuestra confianza el uno en el otro. Para ese entonces yo ya tenía 1 año de sentirme miserable en la escuela, pues sentía que nada me salía bien. No tenía la confianza en lo que aprendía y todos estos semestres se trataron de dejarlos a la mitad. Como consecuencia me fui atrasando. Sacaba notas muy bajas y cada día mis ganas de desertar eran más. En cada uno de estos semestres, él estuvo conmigo motivándome. Podríamos decir que hasta me retaba. Me ponía el límite de mí, mis cuestionamientos, a la percepción que tenía era tan contundentes que al final me hicieron darme cuenta de que nada estaba mal, que lo poco o mucho que aprendiera estaba bien. Ya sé, suena fácil de decir, pero no fue nada sencillo. Justo cuando quería salirme de una materia, él estaba ahí animándome, escuchándome y dándome consejo. Si hay algo más grande que admiro de él, es su perseverancia, su sabiduría y que es muy atento. Sin duda alguna, sigo aprendiendo de él. A la historia de mis notas, a partir del 4º semestre comenzaron a subir, obteniendo un 10 en la materia a la que más miedo le tenía. Y la verdad es que sí, fue gracias a sus palabras que me di cuenta que sí era capaz, solo necesitaba que alguien me entendiera y me empujara un poquito, o mucho. Pero no se dejen llevar por esta historia color rosa, azul, verde o el color que más les guste. Porque en un momento pasamos por una de las situaciones más dolorosas e importantes de nuestra relación. Caímos en la falta de interés, pasamos por un valle de sombra bastante feo. No quisiera entrar en detalles porque lo único que rescatamos de esto es que cuando una relación se fractura no es por culpa del otro, es cuestión de los dos. Y que cuando existe comprensión, se aleja el orgullo y hay amor, no ese amor sentimental, sino el amor que se decide, yo ahí diría, ese es amor consciente. Sí se puede restaurar la fractura. Quien falla debe trabajar el doble, sí, pero también debe haber compasión y sacrificio por parte de ambos. En el amor no cabe el yo, sino el nosotros. Y claro, el trabajo, la responsabilidad, la comprensión y el sacrificio aumentó. Pero también aumentó nuestro amor, aumentó nuestra confianza, cariño, empatía, respeto, admiración y muchas cosas más.
A partir de ese momento la relación fue madurando, cada uno a su paso. Por ejemplo, recuerdo mucho su primer trabajo formal. Yo tuve que desacostumbrarme a verlo en la facultad y a dedicarle solo los fines de semana y unas cuantas horas porque ambos vivíamos a los extremos. Él al norte y yo al oriente, 2 o 3 horas de camino. A la madre. Chingo de tiempo. Aún con esto le dimos tiempo a todo y él me dio lo mucho con lo que fue bendecido. No ganábamos mucho, pero tampoco necesitábamos de más porque con unas papas y una coca estábamos felices. Oye, pues salud, ¿no? Las chulas. Las chulas, las banqueteras. Y pasaron los meses. Cada día que dimos fue en conjunto. Llevamos 4 años y meses tratando de no mermar nuestro amor. Vemos futuro, caminamos hacia el mismo sentido, nos exhortamos, sacrificamos nuestros deseos más egoístas para fortalecer nuestra relación. Huevo. Eso mamona. Eso mamona. Hoy por hoy veo 4 años atrás y no puedo creer todo lo que hemos construido, gracias a Dios. Si bien falta mucho por contar, hoy quería compartir con ustedes algunos momentos importantes de mi historia de amor que aún se está escribiendo. Y aquí nos cuenta 4 conclusiones. Unas anotaciones. 4 observaciones, 4 tips. 1. Cuando dejas de buscar, llega. 2. Conócete, mejora en tu persona para que puedas ofrecer lo mejor. Conoce lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Pide con sabiduría. 3. Compromiso, sacrificio y responsabilidad son fundamentales en cualquier relación. Y 4. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Pues ella ya lo resumió todo, así que vamos a la que sigue. ¿Para qué hablamos? ¿No? Aquí les escribimos los 4 puntos. Ok, fíjate que estos puntos creo que eran, o son como la guía que podemos utilizar para mencionar un poco sobre su historia. Hablando, así, interrumpiendo un poco en broma, hace ratito mencionaba sobre cuando tú le dices a una persona que si pueden formalizar la relación. Yo siempre me pregunto en qué momento se debe de iniciar una relación o cómo sabes que estás seguro, que estás listo para esa persona. Ella nos menciona que pues ella terminó en relación y que pues no buscaba nada, que le presentaron al chavo, que no le interesaba, pero pues que poco a poco la situación se fue dando. Y aún así estuvieron tiempo pensándola. Eso es creo que muy interesante preguntarnos en qué momento sabes que estás listo para iniciar algo con alguien. Y yo creo que no hay respuesta. Porque aunque... Chingada madre. Córtale. Yo creo que no hay respuesta porque como todo proceso humano depende de cada quien. Es un proceso individual que aunque conlleva relacionarme con otra persona, yo jamás voy a saber en qué momento tú vas a estar listo, porque tal vez tú no lo sepas, tal vez yo ni siquiera sé en qué momento voy a estar listo. Pero es como lo que te platicaba hace hartos ayeres, pues jamás lo vas a saber si no lo intentas. Aparte, esa frase que dice en su punto número 1, cuando dejas de buscar, llega. Sí, yo creo que aplica para muchas cosas. Hay una serie que me gusta mucho. Toda la gente, de hecho, es parte del logo de la imagen del podcast. La sombrilla amarilla de How I Met Your Mother. Toda esta serie trata de ese recorrido que pasa esta persona hasta encontrar a su esposa. Y es cuando él se siente más desesperanzado, cuando ya no está buscando nada, que entiende y que suelta estas relaciones que se da cuenta que no van a llegar a ningún punto, que entonces ella aparece. Y sin buscar, sin pedirlo, después de estar buscándola toda la serie, sin saber que le iba a encontrar, o a quién iba a encontrar, cuando se cansó y decidió que ya no iba a hacer nada para buscar a alguien, ella llegó. Uh-huh. Y eso es muy bonito, me gusta mucho esta serie y me hace pensar. Y yo lo mencionaba en el capítulo anterior que tuve contigo sobre las señales, de que por esta serie yo quería pensar de que tal vez en algún momento podía ser con esa persona que yo pensaba cuando yo encontré la sombrilla amarilla, porque era la señal. Y a veces buscamos señales en todos lados o imaginamos señales para querer estar con una persona que nos atrae. Pero como ella los dice, cuando dejas de buscar o cuando no estás interesado, es cuando ella llega. ¿Qué pedo? ¿Espera qué? Ok.
Sí, yo también opino lo mismo. Hace años mi mamá me decía, recién pasó aquello, me decía... La que todo se sabe. Esta es una que todos se saben. Y mi mamá me decía mucho, y no solo mi mamá, las compañeras de trabajo, porque antes yo tenía compañeras de trabajo como de la edad de mi mamá. O sea, estas personas adultas que te dicen consejos como, pues, de vida, ¿no? Consejos vergas. Consejos chingones, ¿no? No, Vane, ya no, deja de estar buscando porque cuando tú lo buscas hasta parece que lo repeles más, ¿no? Y yo decía, estas pinches ideas de señora, o sea, déjenme, si yo quiero seguirlo buscando, pues déjenme. Pero con el paso del tiempo sí me di cuenta que, güey, tienen un chingo de razón. Un chingo de razón porque, y bueno, yo lo traduje así, no sé qué opinas tú, no sé qué opinan los demás, si les funciona, si lo han intentado. Deja de buscar a alguien más, pero mejor dedícate a buscar dentro de ti qué es lo que está mal, qué puedes arreglar, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus habilidades, tus cualidades. O sea, conócete a ti mismo, porque así cuando llegue la persona, si es que va a llegar, porque volviendo a este mood de no estés al pendiente de si llega o no, de chin, ya se abrió la puerta, será no será esta, no será esta. No, mientras llega ese momento, conócete a ti, fortalécete a ti, porque si llega la otra persona, independiente a que sea la correcta o no la correcta, tú vas a tener esas habilidades o esas herramientas para tener una buena relación. Y si la relación no va por buen camino, o al menos a donde tú quieres, sea relación abierta, sea relación formal, lo que tú quieres, pues puedas decidir irte o decidir quedarte. Pero mientras tú ya estás dotada de todas esas cualidades, de todo ese autoconocimiento. Y sí, también no sé qué tanto, bueno, si es que compartes esta idea, pero creo que mientras más te conozcas a ti mismo, vas creando, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir como últimamente lo he leído en redes sociales, vas vibrando de una manera diferente. Me caga la gente que vibra. Le dije de alguna manera, porque no sé cómo decirlo. No, sí, es como el comentario. Vas siendo de una manera. Y la vida, el universo, Dios, en lo que creas, las circunstancias, lo que quieras, te va acercando hacia esas mismas personas. Pero How meet your mother. Then how meet your mother. Pero si tú eres una persona que vibra en modo distinto, probablemente te relaciones con una persona, esa relación no funcione, y si tú decides no estar ahí porque no están al mismo nivel, no hablando como en un ejemplo de egoísmo o de que hable tu narcisismo, no, sino simplemente a veces no estamos a la altura de las personas o no están a nuestra altura, y ahí es cuando tú decides irte o quedarte. Entonces sí, es muy cierto lo que me decía mi mamá, muy cierto lo que me decían las señoras, deja de buscar, Vanessa, porque cuanto más busques, menos vas a encontrar. Y se oye raro, ¿no? Pero hasta que no te pasa, no lo entiendes. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Cuando tú estás buscando tus llaves, se te pierden las llaves en tu casa. Dices, no mames, pues yo las dejé aquí, ¿dónde están? Y cuando te das cuenta, las llaves siempre estuvieron enfrente de ti. O sea, a veces nos obsesionamos tanto con encontrar algo que no nos damos cuenta dónde está, o no sé, ignoramos muchas cosas por concentrarnos en querer encontrar algo. Y ahorita que tomas eso, yo sé que se relaciona con nuestra siguiente historia, pero tomando un poco lo que dices, traemos estos patrones, desde los físicos hasta los sentimentales, sí, que aunque estés buscando esas llaves y las tengas aquí, como yo, o sea, aunque yo vea siempre mis llaves, como yo quiero o de alguna manera extraña, veo mis llaves diferentes a como realmente están ahí. Mis llaves las dejé aquí y aquí deben de estar. Exacto. Queremos encontrarlas donde nosotros las dejamos. O donde crees que las dejaste, pero así no funciona. Pinche banda, no, en esta risa la banda, porque... pero... Eso lo contamos en ahorita. Este ejemplo, o sea, esta chica me parece la carta más sana que tenemos. Porque, o sea, ella... Hasta ahora. A pesar de esta situación que dice que no nos da muchos detalles de qué situación vivieron, pero pues que sí es muy realista. No todo es color de rosa, no todo va a ser bueno, no nos vamos a poder ver todo el tiempo que quisiéramos, vamos a tener que adaptarnos a nuestra vida de adultos. Tú estás trabajando, yo sigo estudiando, nos vamos a poder ver fines de semana y
en el ratito que nos veamos, aunque vivas hasta pinches 3 horas de la chingada. O sea, a pesar de eso vamos a poder salir adelante, porque los dos queremos que esto funcione. Exacto, porque también pensaba, cuando ella me platicó su historia así de frente, así como en el chismorreo, yo decía, o sea, primero pensaba, no, a ver si ella también la empieza a romantizar, pero cuando ella ya me hablaba de esta parte del amor consciente, dices, sí, güey, justo eso es algo que yo quisiera que muchos aprendiéramos, ¿no? Claro, sí, es momento de que tú lo aprendas, ¿no? Pero cuando ya hacemos consciente de que yo te quiero, tú me quieres y, ok, tenemos muchísimas cosas en las que somos opuestos, pero vamos a luchar por este fin que al final somos nosotros mismos, pero decidirlo, responsable, siendo maduros y siendo conscientemente, ¿sabes? En How I Met Your Mother de nuevo mencionan esto de que el universo te dará las cosas cuando estés listo para tenerlas o para ver las cosas. Algo así, no recuerdo bien cómo era la frase. O sea, creo que para mí un ejemplo mucho de la idealización que tengo del amor es por esta serie. O sea, la tengo que ver porque... Ted Mosby es muy, muy obsesivo, muy tóxico. Pero todas esas enseñanzas que aprendió por la forma en la que es como de, güey, es que al final del día tiene razón. O sea, no puedes, como dicen, estar buscando donde no está. No puedes idealizar a las personas. No puedes incluso estar con alguien cuando no sabes quién eres tú, sin haberte dado tu tiempo. Sin descubrirte. Esta chava no quería nada, quería descubrirse a sí misma. A lo largo de, supongo, su relación, aún sigue trabajando mucho en su individualidad, a pesar de que está en una relación. Ella también menciona mucho esta de parte de que hay que recalcar de que también hace falta escuchar la historia del otro. Uh-huh. Sí, estoy arreglando si nos puede contar la historia del otro. Ok, estaría muy chido interesante escuchar la otra versión. Próximamente tendremos también la otra versión de la historia de Vanessa. ¿La qué? No. ¿Qué? Próximamente nuestro querido amigo, se lo preguntaremos en el próximo capítulo, lo tendremos en el debate de Spider-Man, si él quiere venir a contar su historia. Creo que es interesante. Pues es una historia al final, ¿no? Mira, nosotros tenemos una versión, comentando un poco con esto. Hace un tiempo en el canal de Primer Plano hice un video como tipo podcast, fue largo, hablando sobre cómo han sido mis relaciones personales con todas. Mencioné cómo fueron todas. Y yo siempre recalcaba, esta es la percepción que yo tengo, la historia que yo recuerdo y que yo viví. Las demás chicas que vivieron esta historia conmigo tienen la opción de venir a contar su historia porque me interesa saber cómo ellas vivieron la situación desde su punto de vista. Muchas veces nos da miedo a veces escucharnos desde otra persona y más cuando es alguien que nos duele, que nos gusta, que queremos. Pero a veces no nos vemos desde los ojos de la otra persona. Nosotros nos sentimos heridos y no nos ponemos a pensar en que quizá la otra persona también se siente herida por acciones que nosotros tenemos. No existe muchas veces esta empatía en las relaciones. Todos cuentan y eso es algo que yo he visto con mucha gente. Güey, es que no mames, esta vieja se pasó de lanza. Güey, es que este vato es un culero, todos los hombres son iguales. Pero no solamente pienses en qué te hizo ese güey, piensa en por qué te lo hizo o qué estás haciendo tú también que esté lastimando a esa otra persona. Exacto. Sí, porque la mayoría de las relaciones tóxicas que conocemos, o sea, volviendo un poco a tu ejemplo de Franco Escamilla de que tiene que haber un loco y un cuerdo, sí, sin embargo también yo creo que en algún punto de las relaciones nos lastimamos en ambas direcciones. A lo mejor con intenciones o con... Bueno, sí, con intenciones diferentes, pero yo creo que sí. Hasta por algún comentario, tal vez no malintencionado, pero tú puedes llegar a herir a la otra persona. Y sí, comparto totalmente tu punto. Está bien escuchar las dos partes de la historia, porque al final de cuentas, el cómo lo contaste tú, el cómo lo conté yo, el cómo lo contó... Tú quedas como la víctima o como el héroe. Exacto.
pero hace falta escuchar la otra versión, porque hasta ese momento, hasta tus 15, 16, 20, 30, 40 años, era lo que tú tenías, era en cómo tú te manejabas, porque solamente sabías eso, porque solamente, no lo voy a decir así aunque vaya a sonar como diferente, te alcanzaba para eso. No en un tono de mediocridad, sino esto tienes y con esto vas a hacer lo que puedas, porque no tienes para más. Probablemente ahorita ya tengas para mucho más o para mucho menos, no lo sé, pero hasta ese momento se cortó una historia, muchas historias, y estaría bueno escuchar la otra parte, ¿no? Para que tú también hagas clic de, pues claro. Abrirte mucho a eso de escuchar la opinión de la otra persona. Porque yo lo he visto muchas veces en parejas cuando se tratan de reconciliar, que hablan de la situación por la que terminaron y es una pelea de ver quién actuó mal. Es que tú me hiciste esto, tú me hiciste tal, pero bueno, pero yo hice esto por tal situación. No sé, no existe una comunicación clara con las parejas a veces, o una apertura del diálogo de forma razonable para comprender el punto de vista del otro. Nosotros muchas veces nos cerramos a la idea de, es que esa persona me hizo daño y yo soy el que salió víctima. Yo lo veo muy, bueno, lo voy a comer. No quiero contar mucho con la, pero la mejor forma que tengo de ejemplificar lo que quiero es con situaciones que yo viví. Lo hemos comentado, lo ha comentado Gerardo, lo ha comentado Tiburón, que yo soy muy entregado con mis parejas por lo que ellos ven, porque yo soy detallista, porque yo les regalo cosas. Incluso mi hermana ese día que se enojó porque yo compré los mangas para esta chava. Yo estaba ahí. O sea, pero lo veo con el trato que yo tengo con mis parejas, con todas las que he tenido. Y como yo lo comento, yo soy de una forma diferente cuando tengo una cercanía. Yo no tengo filtros. Y a veces no mido mis palabras y sin querer lastimo a las personas. Digo cosas que puedan herirlas, hago cosas que puedan lastimarlas. Y en un principio me costó mucho trabajo. Creo que la última relación fue la que más me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas que yo hice mal, que yo hacía mal. Y principalmente ella es el mayor ejemplo de que yo me comporto de una forma incorrecta muchas veces. Y de que yo actúo de forma egoísta. Y que solamente veía por mi bienestar. Y a lo mejor posiblemente esta es la situación por la que más me duele esta persona o esta relación. Así lo quiero creer ahorita, porque ella me quería de una forma bonita y yo me comporté de una forma culera. Y en su momento no me di cuenta hasta después, hasta que ella se hartó, me mandó a la chingada. Esa es la historia, ya le he contado, pero yo lo veo así de, ok. Y ahora me pongo a pensar en eso. Después de todo lo que hice también ella siempre peleábamos, teníamos nuestras discusiones. Digo, ok, yo sí tuve mucha culpa, pero nunca ninguno de los dos se atrevió a decir, güey, la neta estás haciendo cosas que no me laten. Nada más era discutir. Y nunca tuvimos una apertura del diálogo de, güey, es que estás haciendo estas cosas que no me gustan. Y hasta que terminamos. Y la neta fue como, ya es muy tarde. Es como, bueno, lo he comentado, fueron unos pinches comentarios en Facebook lo que detonó todo. Fue como de, no me pareció que dijeras esto cuando esta morra ni siquiera la conozco. Fue así como de, ok, me disculpo por ello, pero siento que ella aún se guardaba muchas cosas y aún se sigue guardando muchas cosas. Actualmente no hablo con ella, siento que estamos bien así, pero siempre he querido, como te digo, yo he contado muchas veces, cuento muchas veces, sigo contándolo. Y lo voy a seguir contando. Me vale madre esta historia que tengo con ella. Pero es mi punto de vista, es la que ya se saben. Y me interesa mucho conocer el punto de vista de ella. Sí tienes esa apertura. ¿Sí? Sabiendo todo lo que pueda ocurrir. Sabiendo que, retomando un poco lo que tú decías hace ratito, que probablemente tú ya hiciste consciente que la regaste en muchas cosas, que eres de una manera impulsiva, lo hablábamos hace ratito, que eres.
pero aunque tú tengas en cuenta todo lo grosero, lo hostil que pueda ser, por decirlo de alguna manera, lo que ella te vaya a contar puede doler más. ¿Cómo puede darte igual, no? Lo que sea, tienes esa apertura, porque yo creo que esa podría ser una de las principales o de las grandes cuestiones por las cuales no nos abrimos al diálogo en general, pero sobre todo en una pareja, porque con una pareja estás compartiendo, se supondría como lo mejor de ti, lo más íntimo, o sea, como también lejos de romantizar, o sea, desde tu parte detallista, tu parte amorosa, tu parte grosera, tu parte sexual, lo que tú quieras, pero yo creo que no nos abrimos tanto al diálogo porque probablemente la persona a la que queremos o la que quisimos mucho en algún momento nos pueda herir o nos pueda hacer ver cosas que en este momento no estamos preparados o dispuestos a escuchar. Entonces, ¿tú sí estás dispuesto a todo lo que ella tenga que decir? Voy a responderte un poco de eso, porque... pero volviendo a esto de esta persona, yo desde que terminamos, todavía un tiempo después, pasó como un mes más o menos, hasta que empezó a comportarse muy hostil conmigo. Ella sí se volvió más de alejarme, Puso límites. Puso límites y siento que se molestaba más con todo lo que yo intentaba hacer por ella, por volver con ella. Y siento que en vez de yo arreglar las cosas dándole detalles, haciendo mamada y media, esto ocasionaba que pues ella me despreciara más, no sé. Yo siempre seguíamos hablando hasta entre comillas bien, pero yo siempre sentía que ella sentía algo que no podía decirme, o no sé. Siempre he sentido que ella se guarda muchas cosas que no podemos, porque siempre discutimos por cualquier mamada. Estemos donde estemos, discutimos por cualquier mamada. Como que tenemos un carácter muy voluble los dos. Lo tienen tan similar que chocan en eso. Sí, pero o sea, somos de ideas muy distintas. Uh-huh. Pero el carácter es el pedo. ¿Por qué razón retomar algo que ya no está abierto? ¿Por qué meter el dedo en la herida? ¿Por qué volver a abrirte la herida cuando a lo mejor ya bien pudieses terminar ese ciclo? Y pues bueno, la historia no está... Yo tengo este lado de mi historia, yo no alcanzo a ver lo que está del lado de lo tuyo, pero si yo sigo buscándote para entender qué está del lado tuyo, probablemente me haga más daño en esta idea que tenemos de necesito esta claridad para saber por qué las cosas se fueron desarrollando y terminaron así. Porque todo se fue a la mierda. El trasfondo también pudiese estar en por qué necesitas al otro para que en este momento de tu vida, pasando los meses, los años, los días que fueran, ¿por qué necesitas del otro para estar bien ahorita? Cuando bien pudiésemos hacerle como las otras personas de pues ya la chingada, ya, o sea, no con esta misma actitud, ¿no? Porque también, quién sabe si sí sea la actitud más sincera, pero pues ya lo terminamos, lo que hablábamos antes de iniciar. Pues ya lo terminamos, no, la situación no se dio como yo hubiera querido, qué feo, qué lástima que haya terminado así, pero bueno, por mi propio bien, Vanessa, yo ya no te voy a buscar para solucionar o para intentar entender por qué terminamos así, porque al final de cuentas son historias de vida, son personas diferentes y lo que tú me cuentes probablemente no vaya a embonar con lo que yo sentí. Yo estoy ahorita en este mood, por eso a lo mejor yo lo veo de este modo. A lo mejor para ti te funciona buscar a la otra persona e intentar hablar de por qué terminaron así. Y bueno, también está bien, ¿no? Si eso te va a funcionar para que a partir de ahí tú puedas entender cómo relacionarte con otras personas o simplemente cómo relacionarte contigo mismo, también está bien, está chido. Son procesos de cada quien. Pero en este momento yo sí pensaba así como de, güey, ¿por qué buscar a la otra persona para que en este momento tú te sientas bien? Y si eso nunca pasa, el resto de tus 60, 70 años vas a estar con esa incertidumbre de ¿por qué? Lo entiendo, porque me llegó a pasar, incluso hace algunos meses también es como de, güey, como que hice, como de, a ver, cuéntame tú qué viste para que entonces ahora yo ya le mueva por eso que tú viste y ya parta a hacer algo diferente. Una alegoría o tal vez una justificación al respecto. Yo lo veo como cuando chocas en un carro. Después de que te recuperas te da miedo volver a manejar, pero la mejor forma de volver a hacerlo es subirte de nuevo al carro. Claro. Y es la forma en que vas a tener que perder el miedo.
y volver a manejar. Porque al final de cuentas No es vas a chocar aprendizaje. siempre. No puedes ser tan pendejo como Pero para a chocar. lo mejor tú no chocaste. Me chocaron. Bueno, quién sabe. No sé, ¿Por güey. qué? ¿Y qué tal si lo que te van a decir no te gusta y te frustras más? Y empiezas otra vez con que, pinche mundo, vienes a la chingada. Y entonces ahora sí vas a chocar y más feo. Ya no vas a decir, ya vas a manejar así. Está bien, no así caigan vas. al mismo pinche hoyo. Y esto es la apertura que damos para la última historia, Vanessa. Espera, antes de que Está bien, terminemos, está bien. quiero retomar, o sea, de la historia de esta persona de la que leímos, está sin romantizar, sin caer en esto color de rosa. Yo creo que es una de las historias más conscientes Más que yo he sanas escuchado. y realistas. Más sanas, más maduras que yo he escuchado. Y por ejemplo, me gustaba esta parte que al inicio yo te dije así como, te hice como una señal de énfasis. Ella decía, pedía por mi sanación para poder ofrecerle a una persona que Dios me presentara una relación más responsable. Yo no soy muy religiosa, o sea, sí creo, pero tampoco soy como tan entregada a la religión. Pero yo cuando me lo contó sentí así como el nudo en la garganta, porque decía, ¿cuántas personas hacen eso? En esta parte ella lo maneja como una cosa religiosa, pedirle a una divinidad, pedirle a Dios por su recuperación. Y lejos de así, ¿cuántas personas has escuchado tú que realmente quieran sanarse para que cuando venga otra persona no les haga daño? Yo lo vi así, ¿no? Así como de, ¿sí es cierto? Me gustó mucho cómo lo dijo a pesar de que no soy religiosa, pero esta parte de pedir a lo que quieras, a la vida, al universo, a la piedra, al vaso, lo que quieras, para que tú estés bien, para que entonces no dañes a la otra persona, creo que también se me hace un acto de valentía, de amor consciente, pero no de amor consciente hacia la otra persona, sino hasta a ti mismo, a ti misma, porque volviendo a lo que todos sabemos o deberíamos saber, cuando tú estás bien, entonces atraes a personas que están como en tu misma frecuencia y entonces posiblemente la relación, lejos de la duración o lo que sea, simplemente va a ser una relación más sana, una relación consciente. Pero eso, entre tantas cosas que ella me dijo, créeme que cuando me contó la historia, no sé si ella vaya a escuchar este podcast en algún momento, pero hasta yo se lo dije, güey, no sé, me la contó un martes, un miércoles, pero el resto de esa semana yo estaba así como... Se te quedó grabado. Se me quedó muy grabado eso de pedir estar bien para que después las personas con las que te relaciones también estén bien, estén en tu misma sintonía, tomando un poco como Vamos a lo que tú vibrar, decías. vamos a vibrar alto. Pido a la vida vibrar alto para que llegue alguien que vibre igual que yo. No sé, se me hizo muy bonita su historia. Es que sí, o sea, eso es algo que pues estamos haciendo mucho énfasis en. Es muy sana. Todo, desde que inició cómo ella llevó este proceso de no querer nada, de querer descubrirse a sí misma, afrontar la situación, ser conscientes de que ambos son parte de esta pareja y al finalizar diciendo que ella es la percepción que tiene de su historia, pero hace falta escuchar también la de la otra persona. Es muy chida. Me gustó mucho esta historia. Pero Pasemos a la volvemos al tema de la toxicidad cuando te obsesionas con una persona. Ok, como ya lo comenté al principio, esta historia la voy a narrar. ¿Qué pasó? Yo digo que mejor le pares y que pongas a cargar las pilas. Porque no te va a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya está Ya parpadeando? está, ya. ¿O tiene una rayita? Está parpadeando y tiene una rayita. Las dos. Las dos. Pues vamos a darle media hora o 10 minutos. Dale. ¿Qué estabas diciendo de ya dinos? ¿De qué? Que lo querías todavía y que... No. Ay, Diosito, ¿por qué accedí? ¿Ya están grabando? ¿Ya? Ya lleva Ay, 1 avísame. minuto 50. Muy bien. Después de esta pausa, por las No, baterías, No avisaste que iba a pausa. Roberto Martínez no avisa, güey, hace el corte así de putazo. Ya sé. No tengo tanto, güey, es el mejor podcast ahorita creo a nivel nacional. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, ya síguele, ¿no? Porque se va a acabar otra vez. Ok, muy bien, continuando con el tema. Estábamos por contar esta última historia
¿Tú nos ibas a narrar? Les iba a narrar, les iba a hacer el resumen, a contar el chisme. Igual ya es... Las historias son como teléfono descompuesto. Yo ya les voy a recordar, tú me complementarás algunas partes que a lo mejor se me lleguen a ir. Porque yo voy a hacer el resumen de lo que yo entendí de esa hora y media de audio que nos mandaron. La historia de esta morra comienza así. Todo inicia hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hartos ayeres. Con un vato, pues, que le gustaba. Un vato pendejón. Por como yo lo entendí en su historia. Y pues el vato mostraba interés en ella según. El vato incluso le pidió hablar con sus papás para poder formalizar la relación. Y pues el vato le quedó mal con sus papás. Su papá como que igual estaba... que no renuente. Quería, como renuente a que pues, el vato... como lo topaban, por lo que escuché en su historia. Diría mi mamá, ya sabían de qué pata cojeaba. Güey, no. No lo sabían. Más o menos. Pero pues ya sabían que el vato traía... Era raro. Traía sus diferente. ondas. ¿Y qué ondas? Y bueno, el punto es de que esta chava pues sale con este chavo. Le gusta mucho estar con este chavo. Pero el chavo en varias ocasiones se comportaba muy indiferente. Si no es que muchas, o la mayoría. Por lo que yo entendí. En resumen, resumiendo varios años, porque ella nos contó toda su historia. Ella se aferraba mucho a este vato, era mucho de cortar, él la cortaba, ella sufría, luego él le volvía a hablar bonito, volvían a hablar, volvían a andar, el chavo se volvía a comportar culero, y así era un círculo vicioso que siguieron por varios años. Esto tomando en cuenta varios puntos que igual me gustaría como que destacar dentro de su historia. Ella nos comentaba que igual en su familia ella vivía ciertas situaciones de salud por parte de su papá. No estaba en las mejores condiciones. Ella por querer sacar adelante ciertas cosas para apoyar a su familia, se metió a trabajar, entró a trabajar con este vato también. El vato igual se comportaba culero, hacía su desmadre. Ella, pues igual, o sea, se dejaba mucho llevar por la situación que vivía con este chavo. Pese a que tenía la situación con su familia, ella dejaba que influyera mucho el actuar de este otro vato en sus emociones. Y pues así siguió por un rato de volver, de cortar, volver. Y la chava nos cuenta también en su historia que en este mismo trabajo ella tuvo un conflicto con un amigo que pues igual con ella se sentía abierta de platicar varias cosas, de contarle la situación que vivía con el chavo. El chavo, el amigo, mostró interés en ella, pero ella solamente lo veía como un amigo por la misma situación de que pues ella se sentía muy atraída por este otro chavo, por el güey con el que andaba, ¿sí o no? Sí. Simón, aquí viene el Cali, qué bonita. Y bueno, la historia sigue así por, como decimos, varios años. Es un círculo, yo digo, ¿por qué no resumió esa hora y media? Güey, por mucho tiempo estuvimos cortando y andando. Pero el güey era indiferente y se portaba culero conmigo. Sus amigos de igual forma les daba pena presentarme con ellos. O no sé, había varias situaciones donde sus amigos tenían comportamientos sin saber que yo era su novia. Dice que en alguna ocasión uno de sus amigos empezó a contar de una historia según de que el vato tenía una ex que no había superado, sin saber que ella era su novia. Y llega un punto donde pues ella, dentro de esta, ¿cómo decirlo?, relación, a pesar del maltrato, ella se quedaba mucho con estos momentos felices donde estaban bien. Incluso nos cuenta que llegó un momento donde ambos entran a estudiar a la universidad juntos, pese a la situación familiar que vivían, y le vale madre y ella se mete con él. Y o sea, al final termina siendo un círculo vicioso, donde pues ella, ¿cómo decirlo?, se vuelve muy dependiente de la atracción o de los sentimientos que ella siente por este vato.
o no sé cómo lo puedas interpretar tú. Como dependencia. Como dependencia. Hasta que un día en el desmadre, con un amigo de trabajo, ¿no? También, si no mal recuerdo. También era del trabajo. Descubren que tienen un amigo en común con este vato. Y empiezan a sacarle cosas y comportamientos que el vato, el güey que le gustaba a esta morra, pues hacía. El ex. El ex. Y pues empiezan a tener sospechas de que el vato tenía sus ondas con otro vato. Y ella quiso asegurarse, como se le hizo raro, no podía creerlo. Ella le preguntó, el vato se ofendió, se encabronó. De igual forma, o sea, es que dentro de esta ir y venir de ellos, o sea, en ese momento donde según ellos estaban bien, es que se entera de esta situación por el amigo que tienen en común. Y hasta que en una ocasión que ella nos cuenta, lo ve de la mano con otro vato, no me acuerdo si un mercado o no sé qué pedo. Ajá, cerca de su casa. Cerca de su casa. Y el vato se hizo como que no la vio, según ella. No sé la verdad. Que hasta pasaron juntos. Que pasaron juntos. Ni la saludó. Ella le dijo que qué pedo, que si lo acababa de ver con el otro güey. Le dijo, me hubieras hablado, ¿no? Y te hubiera presentado a mi amigo. A mi amigo. Y después el chavo dijo, ¿sabes qué? Pues sí tengo algo con este cabrón. Sí tenemos algo. Después ella se enteró de más cosas, que ya llevaban rato saliendo estos dos compas. Y este güey pues sí le dijo que pues sí le interesaban. Tenía gustos. Preferencias sexuales diferentes a las que ella pensaba. Le gustaba que le dieran duro. Le gustaba. La neta. Ay, caray, yo así. Oh, ajá. Le gustaba la mazacuata al carnal y pues... Me pongo a pensar también, ahorita la morra nos dice que pues a pesar de todo eso ella lo quiere, a pesar de los malos tratos que a veces él tenía con ella, aún hay momentos donde se acuerda y sí lo quiere, que le importó mucho. No recuerdo si menciona si fue su primer pareja o fue de estas primeras parejas. Ella menciona que para ella fue muy importante la primera vez que estuvieron juntos sexualmente, pero que para el vato de igual forma pues le fue muy indiferente. Muchas acciones que ella tenía hacia con él eran muy indiferentes, como decíamos, la trataba muy despóticamente, por así decirlo. Y al final esta conclusión de que pues el vato resultó ser gay. Una historia obsesiva. Y fue una historia que no sé tú, pero mientras yo la escuchaba era como, o sea, yo pensaba, claro, pero había aquí muchas señales que te decía como el de, por ahí no es, ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no? Sin embargo, ya al final era como, hasta te hice señas hace ratito, ¿no? Así como de... ¿No te esperabas ese final? No me esperaba eso. O sea, casi de esta... Ok. Casi de esta hora y 40 minutos que duró su audio. Ok. Qué relajo traen aquí. Dentro de esa hora y media, hora 40, no sé cuánto tiempo, todo el audio, se la pasó contándonos ese ir y venir. Con exceso de detalles, siento, muy repetitivos. Y te das cuenta de un patrón que seguía el chavo de comportamiento de... Morra, o sea, ve cómo te está tratando y te sigue tratando igual y ahí sigues cayendo. Y al final cuando nos dice, pues al final resulta que el vato andaba con otro güey y que era gay. Se esputa de hora y media, los últimos 15 minutos son de, el vato salió gay. Y era como de, no mames. Yo sí me saqué mucho de pedo cuando escuché... Bueno, a mí anteriormente esta persona ya me había contado la historia. No me había contado los detalles. No había dicho, pues yo anduve una vez con un vato y que era gay. Y cuando me mandó su audio dije, no creo que sea el mismo chavo. ¿Y sí? Dije, el comportamiento de este güey es de un cabrón machista o no sé. Y verga, ¿fue este güey? Sí. Yo, mientras la escuchaba,
barría, ¿no? O dije, bueno, pues vienen 2 horas, casi 2 horas, pues ni modo, tengo muchas cosas que hacer, no, yo que más quisiera que sentarme y estar así, pero no, tengo que hacer más cosas. Entonces, mientras acá barría o limpiaba, me estaba aventando su primera hora y media, lo Su que fuese. podcast, me estaba aventando su propio podcast. podcast. Y conforme la iba escuchando, había muchas cosas que hasta hubo una que en específico me hizo enojar. No sé si tú la recuerdas o qué pienses de eso. Pero creo que fue después de este encuentro íntimo que tuvieron, que él al día siguiente se comporta de manera indiferente con ella. Eso es una especie de agresión psicológica, ¿no? Digo, hay tantas cosas en esta historia que son agresión psicológica que no lo podemos o no lo logramos o no queremos verlo, pero eso también era agresión psicológica de cómo se supone que si yo tengo una relación contigo, independiente que si hubiera un encuentro íntimo, ¿no? Pues, ¿por qué te voy a ignorar? ¿Por qué te voy a hacer sentir como te estoy haciendo sentir sin necesidad de que hubiera un golpe o un empujón? O sea, no el típico, sino pues te estoy ignorando, estoy como de alguna manera minimizando lo que tú estás sintiendo, ¿no? Pero ahí fue cuando me enojé y hasta dije, ¡ah! Porque él fue a decirle, estaban en el trabajo y le dijo a su jefa, a Recursos Humanos, no sé, que ella lo estaba hostigando a él. En ese momento dije, a ver, dejé la escoba y dije, ¿qué? Hasta mi hermano me dijo, ¿qué pasó? Porque como yo traía acá el chícharo, pues mi hermano ni en cuenta que yo andaba en el mundo de otra persona, ¿no? Intentando comprender su historia. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, no, nada, ¿no? Pero yo, o sea, sí fue muy notorio como no, mi tienes enojo. Que escuchar esto, dice. Ponte el otro chícharo. Pero yo dije, güey, ¿qué onda con este chico, este vato, este morro, como querramos decirle? Hasta ese momento de la historia yo estaba enojada porque dije, ¿por qué no tienes los pantalones? No lo conozco, pero que chingue a su madre. No lo conozco, pero ya, te odio. ¿Por qué tienes que devolverle esta otra parte a la persona de la que tú no eres capaz de hacerte responsable? Ella soñaba de que ya había estado con él, que se sentía en las nubes y el güey al otro día empieza a tener un comportamiento horrible. Como digo, es muy constante. Aquí en este punto de la historia ya anteriormente nos había mencionado varias veces donde el vato se comportaba de esta forma. Pero al día siguiente de que tú te entregas a una persona, decíamos hace ratito la palabra te enculas de una persona. Aquí estaba enculada la morra. Ella creyendo que a lo mejor las cosas iban a estar mejor. Porque ella hasta lo dice, ¿no? Ajá. Que socialmente, bueno, no sé qué tanto pueda salir esto, pero que socialmente tenemos esta idea de que cuando ya se las das a alguien, va a mejorar la relación. No, así no funciona. Ni aunque sea heterosexual eso va a mejorar. No funciona así. Menos si va a ser heterosexual. Hay veces que, o sea, está mal. Muchos hombres, es verdad, que nada más buscan a las morras por nada más cogerilla. Pero mi hija también, no mames. Es que Está muy denso esto. O sea, digo, el vato no era la primera vez que mostraba comportamientos psicoagresivos. Y aún así ella estaba fascinada por esta situación y luego el vato se comporta de forma culera y la acusa con recursos humanos. Güey, ponte verga también. sí, desde que empezó la historia, dije, creo que ya sé más o menos por dónde va esto, porque es bien común, o no sé si a mí en la práctica y en mi propia autopráctica, ¿no? De darte cuenta como de, chale, pues todo estaba mal desde el inicio. Amiga, date cuenta. Pero cuando ella menciona un poco que en la casa no había una solidez, lejos de lo económico, simplemente no, porque su papá estaba enfermo, apenas empezaba porque todo se volvió caótico después, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que su papá ya no estaba, ¿no? Había fallecido. Pero cuando empieza todo esto dije, claro, ya creo saber más o menos por dónde va. Volvemos a lo de siempre. Cuando tu vínculo familiar no es estable, no es amoroso, puedes empezar a desarrollar tipos de apego insanos. Y entonces vamos buscando y vamos siguiendo patrones, que yo creo que ya quieres hablar de los patrones que esta persona empezó a seguir. No quisiera, porque ella me ha contado más historias. En este caso ella nos compartió esta que es como que siento más la ha marcado. Creo que
hay muchas morras, o no sé, que les ha tocado vivir esta situación de yo anduve con este vato, pero salió gay. Pero esta morra se aferró a un vato que, miren, dejemos muy aparte de que fuera gay, sino que la trataba de la mierda. O sea, amiga, date cuenta, por favor, o sea, y vemos la situación que vivía con su familia. A veces siento que buscamos desprendernos de una realidad y nos encerramos en otra peor. Pero con tal de salirte de la realidad que tenías siempre, que es tu familia, pues típico de ya lo que caiga es bueno, lo que necesito es irme de aquí. Una de las razones, que en este ejemplo no es el caso, pero es una de las razones por las cuales había, tal vez seguirá habiendo de embarazos adolescentes, deserción escolar, con tal de no estar en el núcleo al que se supone perteneces, en el que se supone que tú debes estar seguro y te va a formar para relaciones futuras y lo que quieras, con tal de no estar ahí, voy a agarrar lo que sea, consciente o inconscientemente. Y eso fue una de las cosas que hicieron tal vez que esa relación siguiera como al final terminó, porque... O sea, sí eso, pero también algo que yo siempre he dicho, depende mucho de tu criterio, porque si yo estoy viendo que la relación acá no está chida y allá, pues buscas la manera en la que te puedan ayudar a salir de esa relación, de ese hoyo, pero ella no lo hizo, ella siguió haciéndolo por razones que solo ella sabe, ¿no? Ella siguió estando ahí. Al grado tal que, como dices, años después, porque conforme pasaba la historia dije, ok, ya terminaron, ya empezó a salir con alguien más o como fuera, ¿no? Empezó a tratar a alguien más, ¿no? A su amigo del trabajo, a su compañero del trabajo. Y dije, bueno, a lo mejor la historia va cambiando, pero pues como estas novelas, ¿no? Se vuelve un bucle. La otra persona volvió a aparecer y ella como en esta de, huevo, ya regresó, pues otra vez voy ahí. Y al final terminó igual. O sea, igual hasta que... No, de hecho terminó de una forma que no te esperaba. Me refería igual porque la situación iba a seguir siendo la misma. Él iba a ser indiferente, iba a ser grosero, de alguna manera pasiva con él. O sea, al final fue el mismo tipo de comportamientos, pero lo último por la que ella se dio cuenta... Pues, no fue por... Fíjate que siento que si ella no hubiera sabido esto, ella hubiera seguido ahí. A lo mejor seguirá ahí, pero sabe que ya no hay forma de que el güey se interese en ella. Ella es más consciente, creo que de eso ahorita, por esta situación de que al final el vato resultó que le gustaba más la ñonga, que porque cómo la trataba él. O sea, ¿cuántos años ellos estuvieron así con este trato de ir y venir? Y fue hasta que ella se dio cuenta de que él no sentía atracción por ella, fue que se dio cuenta. O bueno, no se dio cuenta, sino que simplemente desistió. Y también habría que ver el otro lado de la historia. Mencionando el otro lado. Hablando siempre de la otra perspectiva o el otro lado de la moneda, estaría bueno averiguar, imaginarnos, aunque sea, porque no creo que la vida nos dé para averiguar la otra parte de esta historia, qué estaba sucediendo con este otro chico que no tuvo las herramientas para decirle a ella que no podía, que no quería, que no le interesaba. Que no le interesaba, que güey, por más que estés aquí conmigo, pues la neta es que no. Quiero entender que porque reconocer, para empezar, explorar, saber qué es lo que quieres hablando desde el punto de vista sexual está cañón, ¿no? Y ahora, una vez que tú ya lo sabes, suponiendo que ya lo sepas y ya tengas claro que tus preferencias sexuales son otras, decirle al mundo, decirle a un otro que no eres igual que los demás con estas ideas tontas que tenemos, o que simplemente tú eres diferente, pues sí te causa como ahí algo así como... Para empezar eso. Te causa angustia y ansiedad. Yo quiero creer que era por ahí, a lo mejor, ¿no? Como en este intento esta forma de sacar esa frustración que el chavo tenía de esta búsqueda de quién soy. El chavo, lamentablemente, pues sacaba todo esto de una manera, vamos a decirlo, pasivo-agresivo con esta chava. Y fue hasta que, pues, lo descubrieron con este otro vato que, pues, él reconoció que ella se dio cuenta o que ella le contaron que este güey, y hasta que los vio agarrados de la mano,
que el güey pues como que se atrevió y aún así fue firme hasta el final con su palabra de no, es que viste mal o hasta que se decidió a decir, ¿sabes qué? Sí, sí lo soy. Y me recuerda mucho, no sé si has visto esta película, no sé si sigue en Netflix, El baile de los 41, de un evento que pasó aquí en México, de una sociedad Sí. de hombres que pues eran gays. Y el protagonista, el que era el ahijado, el yerno de don Porfirio Díaz, pues estuvo en esta situación de que se casó con la hija de Porfirio Díaz por el estatus nada más y por la posición política que iba a tener, cuando él en realidad no sentía una atracción y se comportaba de una manera indiferente con esta chava. Ella se enteró y a pesar de esto, ella por la, vamos a decirlo que por las apariencias o por todo esto, ella decidió aceptar esa situación hasta que les cayeron en la movida a los 41 y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero te pones a pensar igual en, yo lo veo con este chavo, a pesar de que sí se comportó de forma culera, cuando se enteró de la muerte del vato del que estaba enamorado, ves cómo llora y cómo le duele a esa persona, dices, si en ese tiempo, estamos hablando de 1900 y cacho, 1908, 1905, para un hombre era difícil por las apariencias en un país tan machista como es México. Ahora imagínate aquí, pues en la actualidad que aún seguimos con problemas de machismo, el vato no sabemos igual en qué situación creció en su familia y tener que enfrentarte a esta dualidad de es que mi familia, a lo mejor la sociedad espera una cosa de mí y por eso estoy saliendo con esta chava, pero yo no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y de qué manera expreso toda esa inconformidad. Voy a hacerlo de manera violenta o de manera agresiva, explosiva. Y tiene mucho que ver con las otras dos historias y con lo que siempre hemos platicado a ti. Si tú no sabes cuáles son tus fortalezas, si tú no sabes qué es lo que quieres, si tú no te conoces a ti mismo, indudable o inevitablemente vas a hacerle daño a alguien más. Si no tienes este valor de saber qué quieres, de reconocer y de expresar qué es lo que quieres, en este caso se jodió a la otra. Que la otra chica también haya permitido, por las circunstancias que quieras, que esto llegara hasta donde terminó, sí, porque también, ¿no? La otra tal vez no tenía las habilidades, las herramientas para decir, no quiero esto, desde la primera, segunda, tercera señal. O sea, pasaron años para que ella... Y al final eso no fue lo que hizo. Y ni así lo soltó. Pero si el otro hubiera querido, podido, lo que fuera, tal vez no le hubiera causado tanto daño a ella. ¿Pero por qué? Porque no nos conocemos. Porque no sabemos hasta qué punto vamos a dañar al otro, sino hasta que ya lo dañaste. Y aunque el otro te haga ver que ya me dueles o me causas ansiedad o lo que quieras, no cualquiera reconoce que en efecto así fue. Esa historia está turbia. Está muy cabrón, ¿eh? Está muy interesante analizar porque tantas cosas. Tan solo pues los patrones que tú debes de identificar y esta obsesión de la chava también de aferrarse a ese güey. A huevo tiene que ser con él. Es que yo me entregué a él, yo lo quiero mucho, yo le demuestro, de verdad me importa este güey, tiene que ser él. Pero él me trata culero, él se comporta así, me hace sentir mal y a pesar de eso quiero estar con él. De lo mierda que me pueda hacer emocionalmente, yo quiero estar con él. ¿Por qué permitir eso? ¿Por qué permitirlo tanto tiempo? ¿Y por qué a pesar de que él era quien la terminaba, volvía a caer de nuevo en andar otra vez con él? Yo digo que no quiero mencionar otras historias que ya me ha platicado, pero sí esta situación a lo mejor no abordando situaciones que ella vivió que me platicó, sino una en general, donde hablando mencionaba que ella se quejaba de que todos los vatos eran iguales, que se comportaban de forma culera, como ese vato en su momento supongo se comportaba, de que ella sentía que todos eran igual porque con los que ha salido han sido así. Y esa hora de, güey, yo le dije, no todas las personas son iguales, pero si tú sientes que todos son igual, que estás siguiendo un patrón, tal vez el problema no son los vatos. El problema tal vez está en ti, en cómo buscas a los vatos. Y ella se quedó, creo, muy marcada con el trato que le daba este güey.
y es lo que ella busca subconscientemente, no sé. Sí, inconscientemente. Y creo que ella sí necesita terapia muy cabrón. Tal vez esté viendo esto, posiblemente sí, no sé cómo va a tomar esto que estoy mencionando. Ella nos menciona mucho la situación familiar que vivió, la situación que tuvo con este güey, los patrones que sigue en cuanto al tipo de parejas que busca. Y creo que sí es alguien que necesita buscar o necesita ayuda de alguien, apoyo de alguien. No sé si ella lo va a querer buscar, no sé si ella va ¿te va a bloquear? Hacer algo, no sé. Ahí aquí valió ver una amistad. Y claro. si no, pues que por lo menos, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. O sea, no lo digo por hacerla sentir mal o por exhibir la situación, sino porque realmente no es sano para esta persona estar así. De igual forma, creyendo que todas las personas son malas. No, y retomando un poco, a mí también me lo han dicho. O sea, yo lo llegué a decir, ahorita ya no. Todos los hombres son iguales. Y en algún momento a mí me dijeron, o sea, aparte, todas las mujeres son iguales. Todas son interesadas, todas buscan, ¿cómo se llama? Alguien que nada más les esté dando, pero en ningún momento te llegan a dar. O sea, me puso el ejemplo, ¿no? Y en ese momento yo volteé a ver a la persona y le dije, no es cierto, no todas las mujeres son iguales, así como no todos los hombres son iguales. Más bien, yo te haría la invitación, te exhortaría a que tú más bien te preguntes por qué tú es que sigues decidiendo consciente o inconscientemente ese tipo de personas. Porque muchas veces el trabajo no es conscientemente, es inconsciente y por eso es más difícil de aceptar que tú estás buscando una persona que te trate así, que te complemente, pero no es este complemento sano. Está complementando o más bien está reforzando lo que tú necesitas trabajar. Si necesitas trabajar una dependencia, la vida, el universo, en quien quieras creer, te va a enviar personas que sean como en este ejemplo que tenemos, personas que te estén soltando a cada ratito, personas que te humillen, personas que todo lo malo que tú quieras saber. Porque tú lo que necesitas es trabajar la dependencia. Y hasta que no lo entiendas, hasta que no lo hagas consciente, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo entiendas, lo aceptes, lo asimiles y lo trabajes, no vas a dejar de seguir encontrándote, porque lo voy a poner entre comillas, porque no es que te los encuentres, ¿no? Personas así. Por eso pensamos que todas las mujeres, que todos los hombres son iguales. Realmente no. Para fortuna, ningún ser humano es igual al otro, ni siquiera los gemelos son idénticos. O sea, todo ser humano es único y irrepetible, pero más bien yo sí haría esa invitación a que empecemos a buscar. Hay un ejercicio bien interesante. En una hoja escribe, no sé, las características físicas y sentimentales, externas o internas, como quieran decirle, de tus últimas, no sé, que te gusta, 3, 4 parejas. Estoy 100% segura, es más, hasta apostaría en este momento. De que se repiten que ciertas son cosas. Similares son en todo. Es más, hasta hay un meme por ahí, hay que buscarlo, en donde dice, pero yo no sigo patrones. Y están ciertas personas como de caricaturas y películas, por ejemplo, está El Príncipe Encantador, no sé si lo has visto, pero hay como puro güerillo de cabello rubio y dices, ah, claro, no sigues patrones. Ahí es obvio. A veces es obvio físicamente, pero cuando ya te das esa oportunidad de escribir o de empezar a pensar, no nada más físicamente son similares. Internamente hay algo que te está diciendo, amiga, amigo, por aquí le tienes que trabajar, por eso las personas que te mando o que te encuentras son así. En realidad no. Yo sé que muchas personas cuando les decimos, no todos son iguales, más bien échale un ojito para ver lo que estás se encabrona. ¿Qué estás necesitando tú? Como que sí, se enojan. Siento que sí le molestó cuando yo le dije esto. Porque es una reacción natural. ¿A quién le va a gustar que le digas o que le hagas saber que ella está mal en algo? Pues eso es hasta algo natural, ¿no? A mí no me gustaría que me dijeran, Vanessa, tienes un carácter de la chingada. ¿Cómo chingados voy a tener un carácter? No, es algo normal y es entendible hasta cierto punto. Pero justo esto es algo que te trae, es un ciclo, todo es un ciclo, ¿no? Todo es un círculo de nunca acabar. Si no te das cuenta, entonces las parejas similares o iguales se te van a estar repitiendo así. Por eso cuando hacemos ese tipo de comentarios no es en mal plan. No creo que sea malintencionado ni de tu parte y al menos no de mi parte, porque yo ya lo voy entendiendo.
pero pues al final las personas tienen sus propios procesos y en el momento en el que ellos se den cuenta que sí están siguiendo patrones, pues ya, ¿no? Ya hizo clic todo lo que dijimos aquí. Sí, es como de... Yo también he dicho anteriormente que cuando te gusta una persona siempre vas a seguir... Cuando te preguntan incluso cómo te gustan las personas, no yéndonos por lo cómo te trate, sino por lo físico, sigues de igual forma un patrón. Yo siempre lo he dicho, a mí me atraen mucho las mujeres que usan lentes. Incluso Gerardo puede comprobar eso la vez que hicimos una grabación por ahí. Sí, cierto. Sí, cierto. Que yo me comporto diferente cuando veo una chava que tiene lentes. Ah, ok. Sí, eso es verdad. Y o sea, así lo mismo pasa inconscientemente, como que buscamos algo. Incluso el psicoanálisis de Freud dice que lo asimilamos con nuestros padres, con el comportamiento que tienen nuestros padres. Incluso en capítulos anteriores hemos dicho que siempre buscamos llenar ese vacío que tenemos con nuestra familia, con alguna otra persona. Y lejos del psicoanálisis o no, o sea, es muy real lo que siempre he dicho, vas a querer, o una de dos, o solventar, en mi caso, ¿no? Lo que mi papá no me dio, en tu caso, lo que tu mamá no te dio, o vas a querer reforzar, voy a querer buscar. Si yo tuve un papá de estos de los que idealizamos, tú una mamá de estos de los que todo mundo idealiza o fantasea, pues por supuesto que me sentí bien, por supuesto que era mi lugar seguro, y entonces mis siguientes parejas van a tener que ser necesariamente o lo más parecido posible a mi mamá o a mi papá, porque eso es lo que yo conozco, porque por ellos soy lo que soy ahora, pero no significa que siempre esté bien o que sea sano. Pero sí, en efecto, el psicoanálisis siempre es muy crudo para mí, es muy bueno, muy buenísimo, pero sí te habla como de esta parte de la ausencia o la presencia de la entidad materna o figura paterna. Pues creo que esta historia de amor fue para gente sad. Esta sí fue para gente sad. Sí. Habrá, creo, mucha gente que se puede identificar con esto de atarte a alguien aunque te trate de la mierda. Yo lo veo en muchos casos, no solamente de amigos, sino de personas en la calle, de que cómo las tratan sus parejas en público. Y a pesar de eso siguen así. E incluso cuando las golpean, veo casos de las feministas, de no, es que nos agarrábamos a putazos y a pesar de eso me pedía perdón y otra vez volvíamos y así sigue en un ciclo donde te aferras. Y creo que la conclusión que yo tendría en esta historia es que, y creo que lo mencionábamos en las pasadas, es que te conozcas a ti mismo, tan solo con el chavo, con esta chava que nos manda su historia, que tú sepas bien qué quieres para ti, que descubras cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, que trabajes en mejorar para ti y para ser una mejor persona para los demás. Porque es muy fácil echarle la culpa a, no, es que todos los hombres son iguales y se comportan así. No, es que este güey me salió gay y por eso ya no me quiso, no porque me tratara de la mierda. Uh-huh. Tienes que pensar en qué te gusta a ti, qué quieres tú, qué te hace sentir bien a ti y qué esperas de las otras personas también para ti. Entonces, si esta chava está pensando nada más, quiero a alguien que me quiera, ok, pero que te quiera ¿cómo? ¿Que te quiera para qué? ¿Que te quiera para qué? ¿Y tú qué esperas darle a la otra persona también? Cosa que mencionábamos en la historia pasada, de que al final de cuentas esto es algo de dos. Siempre, obvio, ¿no? Una pareja pues tiene que ser de dos, sin embargo también hay que buscar individualmente qué queremos. Yo también llegaría a esa conclusión, ¿no? Desde la primera hasta la tercera historia de amor que platicamos hoy, todo se trata al final de individuos que en algún momento buscan estabilizarse emocionalmente o compartirse con un otro. Pero yo preguntaría, ¿qué es lo que tú quieres compartirle al otro, a la otra? Y también qué quieres que te compartan. Porque a lo mejor en este momento de mi vida yo estoy dispuesta a compartir conocimiento, sabiduría, todo lo bonito que se quiera. Pero a lo mejor la persona que más tengo cerca aquí no puede compartir eso, entonces ¿realmente quieres eso? Todo es autoconocimiento, todo siempre es volver hacia ti, para que una vez que tú sepas, ok, el mapa está aquí, la ruta, el plan, lo que quieras, okay, vamos a ver si
si le seguimos o no, siempre. Pero es algo que no cualquiera se arriesga, entonces sí es una aventura. Pero en la medida de lo posible eviten decir que todos son iguales y que todas son iguales. En realidad no. Pónganse verga. Pónganse chingones, chingonas. Y pues creo que por el momento es todo lo que tenemos que contar de estas historias. Cada persona tiene su propia historia y tiene su propia vivencia e interpreta la situación a su forma. Claro. Sería interesante escuchar más historias. Así que está la invitación a que nos manden más historias. Digo, en algún momento sacaré algún comentario pendejo por ahí, tal vez. Pero seguramente. No lo hago con la intención de burlarme, sino como lo vieron en este capítulo, lo hicimos como a manera de análisis de, ok, esta es tu historia, esto es lo que está pasando contigo, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué viviste eso? ¿O por qué reaccionaste de esa forma? A veces reaccionamos muchas veces inconscientemente y nos ponemos a pensar en por qué hacemos las cosas. Y ahora creo que es momento, como yo te decía, me gusta saber la historia del punto de vista de la otra persona, pero a veces también necesitas escuchar tu mismo punto de vista. Porque qué fácil es, yo le estoy contando a esta persona, pero te estás poniendo a pensar en lo que estás diciendo, cómo cuentas tú la historia, por qué utilizas esas palabras. Es interesante también que aquí nos manden sus historias para que se descubran a sí mismos y sepan cómo ellos vivieron esa historia. Y también es como en las pruebas psicológicas. Yo hoy te puedo contar una historia y te lo voy a contar lo más tranquila posible, pero si yo te lo hubiera contado la semana pasada, probablemente hasta se me quiebre la voz, porque no. Y es bien interesante escuchar a las personas, hacer el análisis de probablemente qué estuvo pasando. Bueno, nosotros creemos que puede ser por aquí y así. Y sabes, yo creo que ya para terminar, me gustaría que hicieran el ejercicio, tal vez de que si tú quieres escuchar tu propia historia de amor, una de tantas, porque creo que muchos tenemos muchas, o no lo sé, te grabes o algo así, y es bien interesante cómo cuando empiezas a decir, yo lo conocí, la conocí así como con esta emoción, con esta sonrisa, va avanzando el relato y probablemente cuando empieces en lo más caótico, en lo más triste, el tono, no sé si lo notaste, pero yo sí lo noté con quien nos compartió el audio de muchos minutos. De por sí el tono de voz era como un poco bajo, pero cuando nos empieza a contar como las situaciones más tristes, era así como... Hacía pausas largas. Inclusive hasta yo decía, chihuahuas, ¿ya se pausó? Como no se pausó. Agarraba aire. Y entonces... Y entonces ya, ¿no? Y yo he escuchado varias historias, no solo de amor, cualquier historia como en la que se relacione con otra persona, cuando inicia, el tono de voz, la energía con la que tú lo cuentas, inclusive los ademanes, va avanzando y es como de, pero entonces empezamos a tener problemas y así. Y si ya es una historia superada, trabajada, elaborada, lo que tú quieras, entonces el final ya es diferente. Bueno, pues al final terminamos, pero todo quedó bien, a la fecha nos seguimos hablando, o terminamos y no le hablo, es un hijo de no sé qué. O sea, ¿sabes? Me gusta mucho poner atención en ese tipo de detalles, de cómo las personas te van contando lo que sienten, porque hasta a veces como de, lo voy a escribir de manera diferente o lo voy a tratar de manera diferente. No, tu tono de voz sí dice por ahí que todavía duele algo, y está bien que duela porque significa que lo estás sintiendo. Entonces, estaría bueno que las personas pudieran hacer ese ejercicio, que se escuchen cómo va cambiando. Está perro. Muy interesante. ¿Sabes? Aquí haciendo una recomendación para el capítulo de Nayeli sobre mamá y papá a la vez. Ya lo ¿Escuchaste escuché, esa historia? ya lo escuché. Sí. Ese es un ejemplo de cuando estás decidida allá, pues este güey me trató, sí lo cuenta así como tú dices, de una forma. Hay partes donde ya lo cuenta así como, pues vivimos esto y esto, baja la intensidad, pero cuando escuchas, pues a pesar de eso yo voy a seguir adelante por mis hijos, esa determinación. Y sube otra vez. Y sube otra vez. Cuando llegas al, pues pasó esto, o sea, empieza bromeando y en todo momento está bromeando, eso me gusta con Nayeli. Vean ese capítulo si no lo han visto. Y es un ejemplo de cuando ya estás segura y decidida de lo que sientes y lo que vas a hacer con tu vida, ya esa historia que pasó, podrás seguir doliendo, pero lo puedes contar de una manera diferente. Tranquila. Ahora sí que, hasta pero sin contando llorar. chistes. No, ajá. Contando Exacto, chistes, sí. como lo hizo Nayeli. Y también un ejercicio muy bonito es, cuenten la historia al revés. O sea, yo sé que para efectos de este podcast no nos van a contar la historia al revés, pero también me gustaría que tú lo hicieras. Yo lo hice con alguna de mis historias. Cabrón, al revés. Nunca me había puesto a pensarlo, ¿sabes?
cuéntame por qué terminó. Y entonces yo podía decir, güey, terminó porque me engañó, ¿no? Porque descubrí que me era infiel. Y entonces puede ser este estado de ánimo de... ¿Quién fue? ¿El Kiko? ¿El Bota? No, ¿El Chucky? es un ejemplo. Terminamos porque me engañó. Pero si empiezas y puedes tener un estado de ánimo, de enojo, de tristeza, de frustración, lo que quieras, pero ve contando los relatos hacia atrás y al final pudiese ser que experimentes esta misma emoción, pudiese ser, por la que empezaron, otra vez como el relato de, no, pues, o sea, por ejemplo, no, pues es que terminamos porque me engañó. Y la verdad es que tuve que pasar muchos años en soledad, porque así. Ok, empiézame a contar hacia atrás. Y al final las personas, porque sí lo he hecho, te empiezan a contar de, bueno, y nos conocimos, y cuando nos conocimos empezó esto. Y es bien interesante. Son experimentos raros, pero sí son interesantes. Es lo que te había platicado de la película de El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Que no he visto. Es eso. Tienen que ver esa película también. Ah, claro, porque yo te platicaba que ya conmigo cero problemas. Sí, o sea, ¿no? cuando cuentas esa historia de atrás hacia adelante, o sea, la historia, véanla mejor. Lo van a relacionar mucho con eso de contar la historia de atrás, de el final al inicio. Véanla, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos está en Netflix. Y antes de finalizar, fíjate que sí se me hizo muy curioso eso del Kiko, el Botas y el Chucky, ¿sabes? Sí, creo que te queda muy cabrón. Lo siento. Pero bueno. Ok, película que tengo que ver. Ajá. Tienes que ver. Ya lo digo sin llorar. Ya lo dices sin llorar. Pues bueno, amigos, muchas gracias a quienes nos mandaron sus historias de amor. Gracias por haberle dado a reproducir este podcast, que pues sí fue un poco más largo. Casi 2 horas nos aventamos. Güey, ¿Más? las del audio. Las del audio. Y pues bueno, amigos, está la invitación a que manden sus historias. Vamos a hacer un segundo capítulo, espero, para el próximo 2022. Y pues sin nada más que decir, gracias, Vanessa. Gracias a ti. Nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast.